Buen día amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos luchando con el pelo este. Hoy vamos a hablar de un libro distinto de los anteriores. Vamos a hablar de Cartero de Bukowski, que es un escritor un tanto polémico. A mí siempre me gusta hablar un poquito de la vida privada de los escritores y escritoras, como la de J.K. Rowling que vimos en el video anterior. Y en este caso el autor era un alcohólico, podríamos decir. Estamos hablando de la vida real, ¿no? Bastante misógino, en el sentido de que en el libro aparecen las mujeres como prostitutas, como las novias o simplemente como cosas con las cuales obtener sexo. También en la vida real, como aparece en el libro Cartero, a Charles Bukowski le gustaba jugar plata en el hipódromo. O sea, digamos que el personaje del autor en la vida real ya es de por sí polémico y complejo. Y si todo ese combo, la misoginia, el alcoholismo, los juegos, en el hipódromo, más su oficio en la vida real también, que fue la de ser cartero, tenemos un combo hermoso, grotesco, que está plasmado en el libro Cartero. También a lo largo del libro vamos a ver que hay un lenguaje violento por todo esto del alcoholismo, de los excesos. Vendría a ser como una especie de biografía novelada, ¿no? Mucho de lo que está escrito en el libro Cartero realmente le pasó a Bukowski en la vida real. Le cambió los nombres, por ejemplo el protagonista es Henry Chinaski y en realidad sería Charles Bukowski. Después en el libro también cuenta que tuvo una hija y no es el nombre verdadero de la hija, pero es cierto que en ese momento, el momento en el que tuvo la hija, en la vida real le sucedió. Y en esta introducción vayamos al grano. A ver, ¿por qué para mí es uno de los mejores libros que he leído en mi vida? Y aclaro de que lo acabo de terminar de leer por segunda vez y me pareció incluso que la segunda lectura fue mejor que la primera. Para mí la clave de este libro es cómo está escrito. Oraciones cortas, párrafos también muy cortos, muchas malas palabras, o sea, un lenguaje muy crudo. También tenemos de que se habla mucho de sexo. Y para mí tiene algo que es espectacular, que es el humor. El humor de Bukowski es único, gente. Por ejemplo, miren, lo voy a leer, no lo había pensado, una partecita del libro para que ustedes vean a lo que me refiero. Esperen que lo encuentre. Página 19, se hacía como viste en la iglesia. Página 19, versículo 7. El protagonista principal, Chinaski, está hablando con su jefe, ¿no? Y el jefe le grita: Chinaski, coja la ruta 539. Se refiere a la ruta 539 de hacer el correo, ¿no? Todos tenían los carteros diferentes tipos de rutas para repartir el correo. Y continúa: la más dura de la estafeta. Casas de apartamentos con innumerables buzones con los nombres medio borrados o sin nombres siquiera, bajo la luz de miserables bombillitas en oscuros corredores. Hay viejas en las puertas de un lado a otro de las calles haciendo la misma pregunta como si fueran una sola persona con una sola voz. Cartero, ¿tiene alguna carta para mí? Y te dan ganas de gritar: señora, ¿cómo coño voy a saber quién es usted y quién soy yo o quién es nadie? El sudor corriendo, la resaca, la imposibilidad de cubrirlo todo. Y Johnston, que era su jefe, allí con su misma camisa roja, sabiéndolo, disfrutando. Era uno de esos días con una temperatura de casi 40 grados y yo estaba haciendo el recorrido, sudando, enfermo, al borde del delirio, resacoso. Me paré en un pequeño edificio de apartamentos con los buzones abajo, a lo largo del corredor. Abrí con la llave. No se oía ni una mosca. Entonces sentí que algo murgaba en la entrepierna. Iba subiendo hacia arriba. Miré y vi un pastor alemán, bien crecido, con su hocico debajo de mi culo. Con un movimiento de mandíbulas me podía arrancar las pelotas. Decidí que aquella gente se iba a quedar sin recibir el correo aquel día. Y quizás para siempre. Joder, lo que quiero decir es que aquel bicho no paraba de hundir el hocico por allí. Y al leerlo te das cuenta de que otra de las cosas que tiene increíbles es la anécdota constante. Está dividido por capítulos el libro, capítulos que son bastante largos, así 1, 2, y después por parágrafos. Por ejemplo, arranca el capítulo 2 con el parágrafo 1 y casi les diría en cada parágrafo va contando una anécdota, vendría a ser de su vida, ya sea laburando en el correo, ya sea en su casa con la mujer de ese momento, apostando en el hipódromo. Aparte hay personajes increíbles. Sus compañeros del correo son también muy grotescos, muy caricaturescos. Tranquilamente leyendo el libro se podría hacer una película de la vida de Bukowski, o perdón, de Henry Chinaski, que bueno, en la vida real sabemos que fue Bukowski. Hay innumerables veces donde Henry Chinaski, el protagonista, se la agarra con el jefe, que es este Johnston, que es un mala leche tremendo. Y yo, que laburé en Mostaza, en la empresa de comida rápida, me veo sumamente reflejado en la vida de Chinaski laburando en el correo, porque está plagado de injusticias, esto de llegar a tiempo,
tiempo, de siempre ser explotado, de que te hagan quedar horas extras en el laburo sin que te las paguen. Y todo eso, créanme, que está acá. Otra cosa muy pero muy importante, es sumamente fácil de leer este libro. Parece largo, o sea, tiene casi 180 carillas, pero lo lees rapidísimo porque, como les decía, los parágrafos son cortos porque las oraciones también son muy cortas. Y es sumamente burlón, sumamente humorístico. Algo que no dije fue que fue escrito en 1971. Imagínense, ¿no? Contexto mundial. Salíamos casi como de la época hippie, o todavía estaban los resabios de la época hippie, llena de excesos, de drogas, bueno, como aparece acá, de alcoholismo, de jodas. Acá en el libro también hay un montón de situaciones en lo que Henry Chinaski se queda dormido en un sillón después de haber estado re de joda y haberse tomado no sé cuántas botellas de escocés, de whisky. Era un fumador de puchos serial. De hecho, una vez en el correo estaba fumando, acomodando las cartas, cosa que él odiaba, y dice que se le cayó la ceniza del pucho, porque en ese momento se podía fumar en el laburo, y con cartas. Imagínense que prendían las cartas fuego y se prendía todo. Y eso fue lo que pasó. Se le cayó la ceniza y se empezó a prender todo fuego, tuvo que venir gente a apagarlo. Y te va contando todas cosas así que son graciosas, que son humorísticas, que vos decís, mirá que bien escribe, o sea, no te das cuenta que estás leyendo una novela. Realmente yo lo resumiría con que Chinaski es una vida de película. Es tener una vida de película de excesos, como de un músico, pongámosle. Nada más que siendo cartero, gente, nada más lejano que eso. Pero el chabón supo tener una vida de película siendo cartero y también teniendo un ojo, una visión para las anécdotas, para las experiencias a contar, que son increíbles, como esta de los perros que le acabo de leer. Siempre que estaba repartiendo el correo salían las viejas de todas las casas a preguntarle, cartero, ¿tiene una carta para mí? Y es verdad, ¿cómo carajo voy a saber si tengo una carta para vos? Tengo 50.000 cartas acá en la bolsa. Y no sé si habrá algún cartero viendo este video, dejen en los comentarios, pero les debe haber pasado seguro, ¿no? Dice que mucha gente lo esperaba a él, a Chinaski el cartero, afuera de la casa para preguntarle si no tenía una carta para él. O sea, dale. Ah, bueno, y también cuenta muchas experiencias donde pasaba a repartir una carta y había una señora y terminaban en la cama. Y lo cuenta al detalle, por eso es sumamente interesante este libro. Yo les aseguro de que al leerlo le van a dar ganas de investigar en la vida del autor, de Charles Bukowski, y hay un montón de entrevistas en YouTube muy interesantes, que bueno, él está siempre tomando, o sea, él era un alcohólico en serio, tenía un problema, estaba todo el día chupando, ya sea cerveza, whisky, pero las entrevistas son muy interesantes. El vago tenía una visión de la vida muy particular, muy cercana a un filósofo, diría yo, nada más que con ideas polémicas, o acciones también diría muy polémicas. Creo que se divorció como 2 veces en su vida, tuvo 1 o 2 hijas, dicho por él mismo, maltrataba a sus compañeras, a sus esposas o a sus novias de ese momento. Y vos lo ves en la entrevista y habla todo así lento, toma, piensa la respuesta, la contesta, y es muy, ¿cómo decirlo?, muy sagaz, muy audaz en su pensamiento. You're not afraid about death? No. In fact, I almost feel good at the approach of death. Why? You have a nice wife. All that's okay. But you see, as you live many years, things take on a repeat. You keep seeing the same thing over and over again. The same substance, the same action, the same reaction. So you get a little bit tired of life. So as death comes, you almost say, okay, baby, it's time, it's good. So I have very little fear of death. In fact, I almost welcome it. Y volviendo al libro, a la novela, una cosa muy interesante que aparece del personaje, Henry Chinaski, es que odiaba trabajar, odiaba el trabajo. Y sin embargo estuvo más de 10 años laburando en el correo, que eran más de 8 horas por día a veces, o sea, una locura. Les voy a buscar un ejemplo de lo que para él significaba el trabajo. Les voy a leer un pequeño parágrafo. Se está narrando acá la situación de entrar a trabajar al correo. Ah, porque esa es otra cosa que no dije. Casi toda la novela transcurre en Los Ángeles, que era donde él laburaba en Estados Unidos, en el correo. Dice, éramos un grupo de 150 a 200 personas. Había unos aburridos papeles que rellenar. Luego nos pusimos firmes y miramos la bandera. El tío que nos hizo jurar era el mismo tío que me había hecho jurar la otra vez, porque es la segunda vez que entra al correo. Después de tomarnos juramento, el tío nos dijo, bueno, ahora han conseguido ustedes un buen trabajo. Mantengan la nariz limpia y tendrán seguridad para el resto de su vida. ¿Seguridad? Podías tener mucha seguridad en la cárcel. 3 paredes y ningún alquiler que pagar. Nada de utilidades,
ni impuestos, ni mantenimiento infantil, nada de licencias de circulación, nada de multas de tráfico, nada de sanciones por conducir en estado de ebriedad, nada de pérdidas en el hipódromo, atención médica gratis, camaradería con gente con intereses similares, iglesia, funeral y enterramiento gratuitos. Es decir, para el protagonista, para Henry Chinaski, tenías la vida más resuelta en la cárcel que afuera en la ciudad teniéndote que ganar la vida. La verdad que es hermoso. También Bukowski, que capaz que lo haremos en un video en un futuro, tiene un poema muy bueno que se llama El cordón del zapato, que les aconsejo que lo busquen en Google, pongan El cordón del zapato, Charles Bukowski, y es un poema muy pero muy bueno que siempre me gustó, que habla sobre esto, sobre la cantidad de problemas mínimos que tenemos en la vida diaria, como pagar los impuestos, no sé, que se te rompa la lamparita de la luz y tenés que cambiarla, ¿viste? Todas las situaciones chiquititas que vas acumulando durante el día y que después decís, la reputa, estoy re cansado de todo esto, me quiero ir a vivir a la montaña, ¿viste? Donde no tenga que pagar la luz, no tenga que cambiar los foquitos, nada. O sea, el autor era muy de eso, era muy de preferir estar en una casa tirado, con botella de cerveza así sin hacer nada. Creo que le hubiese gustado a los Henry Thoreau vivir en el medio del bosque sin tener nada que pagar, ni ningún contacto con el Estado, con la burocracia. Y en ese sentido es muy similar a la filosofía de Epicuro, ¿no? Como, che, no me rompan las pelotas, no me hagas ir a pagar los servicios. Se me rompió algo del auto, la reputa madre, lo tengo que llevar al taller, tengo que poner plata. Es todo, ¿viste? Esto que les decía, una sumatoria de pequeños problemas que terminan repercutiendo en la tranquilidad de uno. Y diría Epicuro, la felicidad está en obtener la mayor tranquilidad posible, estar alejado de los problemas. Acá si hay un filósofo capaz me manda la mierda, pero bueno, es lo que he leído sobre la filosofía de Epicuro. Y ya para ir terminando el video y que ustedes aprovechen y consigan este libro, capaz que se consigue en PDF, siempre si no quieren gastar plata búsquenlo primero en internet. Voy a tirar un solo detalle que al leerlo me pareció como wow. La novela, si bien fue escrita en el año 1971, como les dije, todos los episodios que va narrando acá el protagonista fueron sucediendo en los 60, incluso creo que a finales de los 50. Imagínense en Los Ángeles, Estados Unidos, plena guerra fría contra los rusos, y hay algunas situaciones que narra el protagonista de cómo les lavaban el cerebro, porque los carteros que estaban ingresando en el servicio del correo de Estados Unidos tenían como unas clases de entrenamiento donde en realidad no era otra cosa que propaganda en contra de los rusos, y también para enaltecer su trabajo, como diciendo, ustedes tienen un trabajo sumamente importante porque están repartiendo el correo de los Estados Unidos, y le hacían todo el cuentito, viste, como para que se la crean y como para que sean más responsables, porque la verdad que muchos eran un tiro al aire. Y al leerlo fue como, apa, mira, no me acordaba de esto en la primera lectura, de que aparecía cómo les lavaban el cerebro también en Estados Unidos, porque muchas veces tenemos asociado como que la propaganda del Estado hacia los obreros era solamente la Unión Soviética, y no, acá también aparece de que sucedía lo mismo en Estados Unidos. Y hasta acá llegamos, gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen un me gusta que me ayudan mucho. Suscríbanse para conocer los nuevos videos que vamos a ir subiendo. Y no duden en leer Cartero de Charles Bukowski. Para mí, uno de los libros más importantes, más lindos, que más disfruté de leer en mi vida. Hasta acá llegamos. Chau, chau. Nos vemos la próxima.